El menú de hoy. 1. El hemisferio norte está bajo altísimas temperaturas. 2. En Chile, otro problema para el presidente Boric, un escándalo, tal vez, de corrupción. Y 3. En nuestra sección, es bueno saber qué es la injerencia humanitaria. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Les decía entonces al inicio, ¿no? El hemisferio norte, es decir, Europa, Estados Unidos, pero también el norte de África, China, están en estos momentos agobiados por una ola de calor que está batiendo varios récords. Ya se venían varios indicios de que vamos a tener una temporada veraniega realmente con unas altísimas temperaturas que van a afectar a mucha gente. Lo peor de todo es que eso se está poniendo peor y así va a ser en los próximos días y las próximas semanas. Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Nápoles, hace unos días, la temperatura ya superó los 25 grados. En Sicilia se acerca a los 48 grados. Eso por poner algunos ejemplos. En el Reino Unido e Irlanda, la temperatura está 5 o 6 grados por encima de lo normal, según las localidades. Evidentemente, eso va cambiando. En Estados Unidos ya hay un tercio de la población que está bajo alerta por las altas temperaturas, un tercio de la población. En el norte de México, en algunos lugares, se ha superado los 50 grados. Y en China también se están superando temperaturas, en África del Norte. Como les decía, entonces estamos realmente ante una ola de calor extrema. Ahora, claro, la pregunta es ¿cuáles son las explicaciones? Bueno, no es muy difícil. Según todos los analistas, tiene que ver con el calentamiento global, que hace que se combina evidentemente con fenómenos meteorológicos naturales que se dan a lo largo de los años normales, pero claro, con el calentamiento global obviamente se amplifican estos fenómenos, ¿no? Y es lo que da lugar a lo que está pasando ahora. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias visibles, aparte de las temperaturas que he mencionado, por ejemplo? Entre otras cosas, los famosos incendios forestales, ¿no? Hemos hablado ya en este programa de lo que está pasando en Canadá, donde hay alrededor de 570, un poquito más, incendios descontrolados, o sea, no tienen control en estos momentos. Ya se han quemado 10 millones de hectáreas entre los bosques y áreas circundantes que incluyen, evidentemente, poblados y habitaciones. Después, el tema turístico. Obviamente, tú te imaginas ser un turista caminando bajo 45 grados, pues lo que está pasando es que están restringiendo algunos tours, algunas visitas turísticas al aire libre, ¿no? Y esto obviamente afecta la economía. Pero también el trabajo. Los obreros, por ejemplo, que trabajan, pues tiene que restringirse de alguna manera, en algunos lugares, la hora en que pueden trabajar, precisamente entre las 12 y las 5. Es más, hace unos días murió un obrero en Italia por la ola de calor. O sea, eso tiene consecuencias muy, muy graves, y no solamente, por supuesto, entre las personas de mayor edad, que muchas veces sucumben, miles sucumben ante la ola de calor, incluso personas digamos, que no son necesariamente muy mayores, pero claro, si están trabajando y están todo el tiempo bajo el sol, pues en algún momento pueden sufrir graves consecuencias e incluso, como dije, morir. Después, otra grave consecuencia es los pájaros marinos. Muchas aves marinas están muriendo porque no se pueden alimentar, porque los peces que normalmente están más o menos a la superficie del mar están desapareciendo, ¿no? Por el calor precisamente del mar. Entonces, claro, los peces mueren. Son centenares de miles de peces que están muriendo. Lamentablemente, este tipo de episodios se van a convertir en la norma en los próximos años y no la excepción como hasta ahora. Ese es el futuro que, en todo caso, los especialistas prevén para nuestro planeta. No solo para Europa, por cierto, sino también para nuestra región y el hemisferio sur en general. Vamos a hablar ahora de otro problema para el pobre presidente Boric. Ha surgido un nuevo escándalo cuando se supo hace alrededor de más o menos 2 semanas que la Fiscalía estaba investigando una transferencia de alrededor de $530,000 para una fundación relacionada con el principal partido de la coalición gubernamental, el Partido Revolución Democrática. No es la única línea de investigación. Se está investigando otras operaciones relacionadas con fundaciones privadas
que actúan de concierto con el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? En Chile hay una norma que permite, sí, que el Estado entregue dinero a fundaciones privadas para que de alguna manera apoyen acciones sociales porque se consideran que ya tienen un poco la infraestructura y lo pueden hacer más rápido. El problema que ha surgido en este caso, que por cierto se llama caso convenios, es que se puede presentar a veces conflictos de interés, tráfico de influencias o desvío de fondos. Y concretamente acá, lo que sucede es que la fundación que ha recibido este dinero está relacionada con el partido, como decía, Revolución Democrática, y la persona que preside esa fundación es pareja de una diputada del partido Revolución Democrática. Entonces, muy fácil, ¿no? Entonces, obviamente el conflicto de interés es evidente, falta ver si además ha habido desvío de fondos, tráfico de influencias, y eso precisamente es lo que está investigando la Fiscalía, y además, por cierto, está investigando otras cosas en relación con estos convenios con fundaciones. Obviamente, este tipo de escándalos afectan esta pretensión del gobierno de Boric de ser un gobierno distinto en términos de honestidad. Y bueno, Boric ha tenido que sacrificar a algunos funcionarios, obviamente, por el escándalo, pero claro, la oposición quiere que alguien más pague el precio político, entre ellos el ministro de Vivienda y sobre todo el señor Giorgio Jackson, que es el ministro de Asuntos Sociales y alguien muy, pero muy cercano al presidente Boric, ¿no? Son compañeros de luchas desde la época que eran estudiantes, dirigentes estudiantiles y además en el Parlamento. Le tienen hambre a ese señor por una serie de circunstancias a las que lo vamos a volver ahora. Entonces están presionando, ¿no? Para que Boric se deshaga de Jackson, pero hasta ahora Boric está aguantando, no quiere, digamos, prescindir de Jackson, está aguantando, vamos a ver cuánto tiempo más, y en el interín ha nombrado una comisión de 5 personalidades que generan consenso, personalidades de peso, para evaluar y proponer medidas que mejoren la transparencia de este tipo de convenios, todo tipo de normas que se podrían añadir al cuerpo legislativo actual para evitar precisamente casos como lo que está en este momento siendo investigado. Así que bueno, otra vez el amigo Boric con serios problemas. Por cierto, en Argentina también, y creo que les comenté en un momento dado, existe esta figura, ¿no? Que el Estado da dinero a ONGs, asociaciones, para que lo apoyen en cuestiones sociales, ¿no? Lo que pasa es que ahí se maneja mucho más dinero y encima se da a operadores políticos que favorecen o al gobernador de la provincia que ha dado ese dinero o al gobierno mismo, ¿no? Entonces es un caso incluso más complicado el de Argentina. Pero en fin, son cosas que existen en otros países. En el Perú, por lo menos, el Estado no da dinero a asociaciones, no se apoya en ellas, si se quiere, dándoles dinero para actividades de tipo social, cultural y todo lo demás. Pasamos ahora a nuestra sección Es bueno saber, y es bueno saber qué es la injerencia humanitaria. Básicamente es una intervención militar en un país para enfrentar una emergencia. Ustedes saben que la Carta de Naciones Unidas establece el principio fundamental que prohíbe la injerencia en los asuntos internos de un país. Pero el Consejo de Seguridad, que es esta entidad de Naciones Unidas, la principal, puede ordenar una intervención militar cuando hay, por ejemplo, un tema de hambruna y el gobierno local, del gobierno de donde está pasando esa hambruna, no permite la asistencia humanitaria porque hay de repente una guerra civil. Es lo que pasó, por ejemplo, en Somalia en 1993, donde Estados Unidos intervino por autorización de Naciones Unidas. Al final la intervención fue un fracaso, en fin, bueno. Hay una película, La caída del halcón negro, que narra, hace más de 20 años, que narra un poco un episodio relacionado con esa intervención militar. Por supuesto, esta intervención militar ordenada por Naciones Unidas no tiene nada que ver con los cascos azules. Los cascos azules son fuerzas militares que actúan bajo la bandera, incluso el casco azul, se llama casco azul, de Naciones Unidas. En cambio, la otra, por ejemplo, en Somalia fue el ejército norteamericano bajo su bandera y su propio uniforme. Es distinto. Además, los cascos azules intervienen únicamente con el acuerdo de los países involucrados en el marco de un cese del fuego. Entonces, ellos intervienen para vigilar que el cese del fuego sea respetado, para proteger a la población civil y cosas por el estilo. Son una fuerza de paz, básicamente, no para combatir, no es su rol. Obviamente se tienen que defender si son atacados, pero no es su rol combatir. En cambio, lo otro, sí, Estados Unidos intervino y tuvo que combatir, obviamente, a las fuerzas gubernamentales que no querían que cumplieran su misión. Hay quienes, en particular el fundador de Médicos Sin Fronteras, Bernard Kouchner, que además también fue ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que postulan que todo país tiene el deber, no solo el derecho, el deber de intervenir militarmente ahí donde hay una emergencia humanitaria.
Y él, por ejemplo, defendió la acción de la OTAN contra Serbia. La OTAN bombardeó Belgrado, la capital de Serbia, hasta obtener que Serbia retirara sus tropas de Kosovo, donde, según las acusaciones, la población civil estaba siendo masacrada por los serbios. Entonces, ante una emergencia de masacre, ¿no?, se establece una intervención militar sin autorización, en este caso, de Naciones Unidas. Obviamente se violó el derecho internacional, pero bueno, igual lo hicieron. Después Naciones Unidas se tuvo que acomodar a la situación, pero no la autorizó. Hay quienes en su momento dijeron que Estados Unidos tenía que intervenir contra el gobierno de Maduro porque había una situación de emergencia humanitaria. Mucha gente en situación de no poder alimentarse correctamente, falta de medicinas, morían por enfermedades que normalmente son curables fácilmente, y decían, bueno, hay que intervenir militarmente. Claro, el gobierno de Donald Trump no se animó nunca, porque además, claro, una intervención en Venezuela es mucho más complicada desde el punto de vista militar, así que no pasó. Pero hay quienes sostuvieron esa tesis. Para terminar, es básicamente una teoría, un planteamiento, ¿no? No forma parte del derecho internacional, ¿no? Es básicamente eso. Pero claro, un planteamiento que ha sido recogido por varias personas y que consideran que es pertinente en situaciones como las que he descrito. Hemos llegado al final de esta edición y nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.